Estaban atentos ustedes. Muy bien, gracias. Abran el micrófono cuando tengan que decirme algo. Hola, 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 ¿se te escucha? hola. Bueno, no, yo no escucho mi voz. Fíjate en los parlantes. Ah, bien, ahí veo. Ah, pues me estás Adelante, escuchando. adelante. Sí, sí, yo te escucho, pero no me escucho mi voz en la grabación. Ah, no, vos te escuchás bien, ¿eh? Quédate tranquila. Bien. Eh, decía esto, estas medidas son absolutas porque si yo digo 1 centímetro, va a ser 1 centímetro. La letra no, por más que yo achique o grande la pantalla, va a ser 1 centímetro. Por eso son absolutas. Las relativas, que viene más abajo, las unidades de medidas relativas, tienen que ver con, por ejemplo, porcentaje. Aquí se entiende. Si yo pongo un porcentaje aquí en la medida, 10% de algo, eso, si ese algo es muy grande, ese porcentaje de 10% va a ser mayor, y si algo es muy chiquito, el porcentaje de 10% va a ser menor. Ya lo vimos con el tema de los dips. ¿Sí? Pero hay otras que yo recién le decía, el por ejemplo, y el REM, que son como las más usadas. Estas dos, X y CH, la verdad, nunca las usé. Pasó lo mismo que la vez pasada. ¿Alguien quiere contar algo? ¿O fue sin querer? Bien. En particular, nosotros veníamos usando hasta ahora siempre el PX, ¿sí? En todas nuestras medidas para definir el ancho de las cajas, de los divs, del tamaño de texto. Usamos el PX, que es una medida absoluta, ¿sí? Definida como absoluta. ¿Y eso qué quiere decir? Que no varía y no cambia su aspecto conforme a su entorno, ¿sí? Las relativas sí lo hacen, varían, ¿sí? Son relativas a un tamaño o algo, por lo cual son, fíjense que aquí habla de medida flexible. Esto es importante cuando entremos en el tema de responsive, que yo les había adelantado que responsive era que la página se ajuste al tamaño del dispositivo que se esté usando para ver la página. Una pantalla, una tablet, un teléfono. Entonces, ahí es importante tratar de usar todas las medidas de forma relativa para que se ajusten automáticamente a un tamaño, ¿sí? De ahí viene la diferencia de absoluto y relativo. Las medidas absolutas, en general, no son una buena práctica, ¿sí? Si bien se usa mucho el PX, no es una buena práctica, ¿sí? Lo aconsejable es usar medidas relativas. ¿Por qué? Porque todo tendría que ser responsive, todo tendría que ser ajustable al dispositivo que se esté mirando. Obviamente que eso no sucede. Si ustedes entran a la página de la uso, algunas secciones no son responsive, otras sí. Hay páginas que no son responsive, se ven todas chiquititas o apiladas. Pero bueno, eso cuando veamos responsive me van a entender mejor. Yo quiero que nos centremos ahora en el tema del tamaño. ¿Qué significa esto del REM y el EM? Bueno, como vieron recién, yo cuando dije aquí que no había hecho ninguna definición a mi párrafo, ¿sí? Y lo mostraba en mi navegador, el navegador, y en particular Mozilla, que estoy usando en este momento, le da ese tamaño de texto. Los navegadores no van a variar en enormidades, ¿sí? No es que Chrome me lo va a mostrar en un 20px, son todos bastante parecidos. Vamos a verlo en Chrome. Me paso a Chrome y vamos a abrir la página en Chrome. A ver qué interpretación hace Chrome, ¿sí?
Está fácil, Chrome, dale. Buah. Buah, si te da salir de la página, sí, salí. Si te cuesta mostrarme esa página que está en el escritorio. Bien. Chrome me lo va a mostrar también con algún tamaño muy parecido a este, pero capaz sea, suponiendo que esto sea de 12 px, quizás Chrome sea 13 o 12,5, ¿sí? Esto pensando en el default o en la definición por defecto que tengan los navegadores, cuando yo no hago ninguna definición. Entonces, como yo ahora sí hago una definición y digo, mis P van a ser, yo veníamos diciendo que podía ser de 14 px, ¿sí? 14 píxeles. Estoy diciendo aquí, me falta poner, obviamente, el font size. Nosotros veníamos hasta ahora usando siempre la medida px, que es en píxeles, ¿sí? Voy a ponerlo grande, 18 px, ¿sí? Entonces, como yo le estoy diciendo que quiero que mi párrafo se vea con este tamaño, el navegador va a dejar de usar su por defecto, digamos, y va a usar lo que yo le digo. Y me lo pone un poquito más grande. Lo voy a hacer más grande para que se note más. Vamos a ponerle 50 px. ¿Sí? Ahí está. Ahí lo puso en 50 px. Bien. Si yo, fíjense que si yo muevo esto, ese texto no cambia su tamaño, ¿sí? Ese texto sigue siendo siempre fijo. A eso me refiero con el tema de responsive, ¿sí? Que cuando yo modifico el tamaño de mi ventana, el tamaño del texto sigue siendo gigante, como pues es un tamaño fijo, el px, ¿sí? Bien, fíjense, ahora voy a usar el em, la medida em. Voy a poner un em aquí. Vamos a ver qué decía la definición que yo encontré en la web de em. Fíjense, la unidad em se utiliza para hacer referencia al tamaño actual de la fuente del elemento en cuestión. Dice que es el tamaño de la fuente del navegador, ¿sí? Si yo pongo un em, me va a estar tomando el tamaño por defecto del navegador. Si para Mozilla el tamaño por defecto es 12px, un em significa 12px, ¿sí? Si yo pongo 2em, va a ser el doble, como dice acá, de la medida que establezca el navegador que estoy viendo la página. La medida que establezca Chrome, la medida que establezca por defecto Mozilla, la que establezca por defecto Opera. Un em es una medida de esa. Entonces, si yo aquí pongo un em y lo miro en Mozilla, tendría que ver lo que vimos hoy, ¿sí? El mismo tamaño que nos daba Mozilla por defecto. Si yo le pongo 4em, va a ser 4 veces el tamaño por defecto del navegador. O sea, debería agrandarse. ¿Ven? Y si le pongo 0,5, es con punto, tiene que ser, no con coma. Si yo acá pongo coma, fíjense que no, la coma queda en blanco ahí, no queda en violeta, entonces no me va a tomar la 0,5, me pone la mitad, ¿sí?, del tamaño
Y si le pongo 1.5, ¿sí? Esa es la idea. Pero esto, el toma como referencia a el tamaño que establezca el navegador. El rem, que es la siguiente medida, sí, vaya vos, andá a dormir, Chrome. Que habíamos visto aquí, la siguiente medida muy utilizada, y quizá la más utilizada, es el rem. Un rem es el tamaño que acá lo declara como fuente raíz. Y la fuente raíz es esta. Si yo a mi body, ¿sí? Digo que mi body, estoy haciendo una declaración de estilo, estoy en la etiqueta style. Mi body, es decir, que todo lo que esté aquí adentro va a tener un font size y lo establezco en, yo quiero que todos los navegadores muestren un 14px como letra base. ¿Sí? Yo digo 14px. De momento voy a borrar esta declaración para que vean que lo voy a hacer grande también para que se entienda lo que quiero decir. 90. Voy a poner 90 para que vean que cambió y que párrafo, como está dentro de body, ¿sí? Va a tomar esta sentencia. Va a decir, quieren que me muestre en 90. ¿Sí? Ahí está. Me está haciendo caso, ¿por qué? Porque yo dije, bueno, todo lo que esté adentro de body va a tener 90px. ¿Sí? Bueno, esto me dio una guarangada. Vamos a ponerle 16px, es una buena medida. Fíjense que ahora 16px. Ahí está. Pero digo, bueno, teniendo esta ahora, esta declaración me establece mi medida por defecto en todos los navegadores. Porque los navegadores ahora cuando entren van a decir, esta página quiere que el body usemos este tamaño de medida y no nuestro tamaño por defecto. Cuando yo hago una declaración dentro de body, que le digo a toda mi página, dale este tamaño, los navegadores dejan de usar para esta medida en particular su defecto y usan la que yo les pido acá. Pero si yo quiero utilizar en mi párrafo una medida relativa a este 16px, digo P, el font size de mis párrafos, o de la clase que yo quiera, ¿no? Cuando yo digo esto se refiere a párrafo, a clase, a mi font, perdón, P, font size, y acá yo voy a decir un rem. Cuando digo un rem, estoy diciendo, toma este valor. Si es 1, toma este valor, toma 16. ¿Sí? Toma, podemos decir así como el 100% de el que vos definiste como tu tamaño raíz. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí no debería variar, porque le estoy diciendo que tome exactamente el mismo valor, no varió. ¿Sí? Pero yo ahora le puedo decir este párrafo en particular, o puedo, para que vean que puedo hacerlo también así. Class, y le pongo mi párrafo, y acá por fuera voy a hacer otro párrafo, para que vean que yo lo puedo aplicar sin clase o con clase, es lo mismo. Párrafo, tamaño de texto sin clase, tamaño de texto con clase. Entonces, este va a tomar la declaración que yo hice para mi P, y este párrafo va a tomar la clase que está acá, mi párrafo. Y aquí yo le voy a decir que el tamaño de esa clase va a ser
2 veces la que yo definí como tamaño raíz, porque le puse 2 rem. Veamos si es cierto. Un párrafo va a ser a tamaño de 1, como está acá, y este va a ser exactamente el doble. ¿Sí? Y ustedes me dirán, esto no parece ser el doble, pero debe serlo, ¿eh? Ahí ya la cuestión que uno ve, si le parece que eso no es, no sé, yo les doy una declaración formal. Después, si estéticamente pareciera que no es el doble, ahí ya no voy a juzgar eso. ¿Sí? Estoy acá. Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, si lo quiero un poco más chico, porque me quedó muy grande, digo, bueno, 1.5. Va a ser 1,5 del tamaño de este. Ese 1,5, no sé si va a ser 16 más 8. No lo sé. Cómo hace la cuenta el navegador para definir este 1,5. ¿Sí? Ahí sería el 1,5. Pero podemos hacer la prueba, pues yo digo, bueno, si yo considero que el 1,5 de 16px es 16 y 8, 24px. A ver si yo acá abajo lo fuerzo a que sea 24px, tendría que ser igual que 1,5 de 16. Veamos si es cierto. Bien. Fíjense que más o menos, casi podemos decir, sería más o menos la cuenta. Bien, esto así más o menos, ¿se entendió la idea de la relatividad de las medidas? ¿Sí? Después esto se va a volver a hablar, ¿eh? Yo era como para terminar el tema de estilo, si me faltaba este punto fuerte de las medidas. Acá tengo, me están hablando por chat, perdón. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Estoy grabando, ¿eh? Alguien me dijo al principio, estoy grabando. Gracias por avisarme. Bien, bien. Genial. Perfecto. El mensaje es viejo, gracias. Bueno. Fíjense, esto se los dejo por las dudas, porque en realidad, ¿dónde tengo? Lo cerré. Bueno, si ustedes van al canal de YouTube, yo le dejé un par de cursos de HTML y de CSS, y en particular hay un video en el curso de CSS que habla de medidas, que está buenísimo, dura 15 minutos o 10 minutos, y hace una explicación de lo que yo acabo de explicar ahora, por si a alguien le quedó algo en el tintero, van a ver otra forma de explicar lo mismo. ¿Sí? Así que bueno, ese video está recomendado ahí. Vean que en ese curso CSS van a encontrar videos específicos para CSS de formulario, para CSS de texto, para CSS de cajas, para CSS de tamaños de cajas. Está todo muy detallado, por si quieren buscar alguna cosa que no se acuerdan muy puntual, amén de usar esto de la búsqueda directa en Google, pueden recurrir a ese video que tienen en el curso que les dejé en el canal de YouTube. Buenísimo. Yo aquí daría por terminado por ahora el tema de estilos. Esto obviamente va a crecer, pero con esto ya podemos hacer grandes cosas. Hay una cosa que en la teoría se menciona muy por encima, y quiero que, fíjense que si yo voy a la teoría que estamos viendo, que es la unidad 2, esto es lo que estamos terminando hoy, ¿sí? La unidad 2 es la que estamos terminando. Acá está toda la parte de imágenes, la parte de botones. Formulario, hay una parte aquí de formulario, que son cuatro párrafos, donde explica el action
el método get y post, que yo lo voy a explicar un poquito más adelante cuando entremos con PHP. Porque ahora lo voy a explicar y al no poder ver qué estoy diciendo no se va a entender. Así que esto va un poquito más adelante. No me voy a olvidar porque es un tema imprescindible, ¿sí? Sobre todo para formularios. Fíjense que aquí habla del CSS inline que yo les contaba recién, la declaración dentro de las etiquetas style y finalmente la hoja de estilos, ¿sí? Para que vean que esto está aquí en la teoría. Pero de JavaScript no habla mucho esto. En realidad no habla nada y en el siguiente tema teórico es PHP, o sea, que sería un tema posterior. Así que yo voy a dedicarle un par de clases, porque me parece súper importante, a JavaScript, ¿sí? Porque se usa muchísimo y aquí estaba viendo que hay una mención por ahí que no la voy a encontrar. En la teoría hace una mención, pero muy al pasar, que me parece insuficiente. ¿Sí? Así que no la voy a encontrar. ¿Sí? En la parte de botones. Bueno, no importa. El tema es que yo quiero agregar un tema, o reforzar un tema que me parece muy importante que no está en la teoría. Yo se los quiero aunque sea mostrar. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, alguna cuita, alguna canción, algún chisme? Es el momento. Bien, ultratumba. Perfecto. Bueno, hasta ahora nosotros vimos dos cosas, o estamos viendo. ¿Sí? ¿Alguien abrió el micrófono y quiere contar algo? No, se cerró, se equivocó. New file. Nosotros hasta ahora estamos viendo HTML, ¿sí? Estamos viendo etiquetas HTML que me sirven para maquetar, ¿sí? Mi página, ¿sí? Que en HTML estamos viendo etiquetas que son para el maquetado. Y empezamos a ver, junto con eso, propiedades CSS, propiedades de estilo, para darle a toda esa maqueta que estamos armando, darle diseño, ¿sí? Esto sería como una parte de programación y esto es como una parte de diseño, donde uno lo pone lindo, le pone colorcito, le cambia la letra, qué sé yo, bueno, ¿sí? Y la idea es que estas dos cosas estén bien claras y bien separadas, por eso el final del tema es que el CSS va en un archivo aparte, ¿sí? Porque por un lado va la maquetación en un archivo HTML y por otro lado va el estilo en un archivo CSS. Hasta aquí también hemos visto que todo lo que estamos haciendo yo lo puedo hacer en mi computadora sin ningún servicio extra. Yo lo que programo, lo que hago en HTML y CSS, lo tiro o lo abro directamente. Cuando digo tiro es abrirlo directamente con el navegador y funciona. No necesito de ningún servidor, si alguno escuchó la palabra servidor, no necesito el apoyo de nada. ¿Por qué? Porque son lenguajes, ¿sí? De etiquetado y lenguajes de estilo, ¿sí? Que son interpretados por el navegador que tenemos en nuestra computadora. Esto se llama, porque después lo vamos a empezar a ver, programación del lado del cliente. Yo puedo hacer todo del lado del cliente, o sea, en mi computadora, que lo que yo hago se puede ejecutar y ver en forma local. Lo veo en mi computadora. No necesito el aporte de nada. Y se nos termina en 10 minutos la reunión. Y después volvemos, ¿eh? Entonces,
cuando escuchen la idea de programación del lado del cliente, es todo lo que yo puedo hacer que el cliente se refiere a la persona que abre el navegador y entra a nuestra página, lo puede hacer en su navegador, ¿sí? Y hay cosas que el navegador no puede resolver solo, necesita la ayuda de un servidor. Por ejemplo, cuando veamos PHP, vamos a ver que si yo le doy una página de PHP a mi navegador así como está, no la sabe interpretar. No va a poder, no va a hacer nada. Va a mostrar el código como que no entiende, no interpreta. Va a necesitar la ayuda de alguien más, que vamos a ver después, que es un servidor, para saber, mira, es esto lo que tengo que interpretar. ¿Sí? Pero eso viene después. Eso sería programación de lo que se llama cliente-servidor. Cliente, lo que estamos viendo ahora. HTML, CSS, que es para darle maquetación, darle estilo a la maqueta. Y por último, lo que se llama JavaScript, que también es algo del lado del servidor. Estas tres cosas, HTML, CSS y JavaScript, el navegador es capaz de interpretarlo por sí solo. ¿Sí? Esa sería, creo que la explicación. Y JavaScript no tiene nada que ver con Java. Van a escuchar Java por ahí. Esto es un lenguaje de programación también. Son dos cosas diferentes. JavaScript es directamente programación web, si se quiere, porque un navegador lo puede interpretar por sí solo. Java necesita de una herramienta que esté instalada en la máquina para poder funcionar. O sea, estas son dos cosas diferentes. Y esto no es lo que vamos a ver. Vamos a ver JavaScript. ¿Y qué es JavaScript? ¿Alguien me puede decir qué es JavaScript? ¿Qué nos falta a nosotros en nuestros códigos HTML? Sin vergüenza, digan lo que piensan. ¿Qué se imaginan que es JavaScript? ¿Para qué nos faltaría hacer a nosotros acá? La Puede ser, animación. sí. Sí, puede ser un poco. Yo voy a entender animación como que haya un poco de vida en la página, un poco de interacción con el usuario. Así algo como modificar bien los cuadraditos de los contenidos, o sea, que sea más animado, no Bueno, tan el estructurado, JavaScript, algo así. sí, Copia lo que se yo usa para necesito. eso. El No te JavaScript, lo digo más. me permite darle participación al usuario, que si el usuario hace algo, ese algo aparezca en la página, darle participación. Es decir, hasta ahora lo que estamos haciendo es una página, si yo no usase JavaScript, haciendo una página con HTML y CSS, se llama una programación de una página web estática. ¿Por qué estática? Porque el usuario solamente puede leer el contenido. ¿Sí? Yo leo esto, pero no puedo hacer nada con esto. Yo no puedo cambiarle nada al contenido. A lo sumo puedo hacer un clic en un enlace e ir a otra página, pero al contenido así como lo veo, yo como usuario no lo puedo modificar, no lo puedo saltear, no lo puedo agrandar, no lo puedo hacer nada, simplemente lo puedo leer. Eso es una programación estática. Además, que el contenido de la página nunca va a variar. No hay ninguna cosa externa, ni ninguna acción, ni ningún valor que yo pueda ingresar que me haga modificar el valor de ese contenido. Esta página va a decir prueba de tamaño de texto sin clase todas las veces que yo abra. No hay nada que lo haga cambiar. Eso es estático. ¿Sí? Si abrimos lo que estábamos trabajando en nuestro proyecto, si yo abro el index de nuestro proyecto, que era con el leoncito y... ¿Sí? Esto está todo muy con fotito, con todo, pero ahí se queda. Esto no va a tener ningún cambio. ¿Sí? Un cambio puede ser, ustedes cuando entran al home banking, ¿sí? Si usan home banking o alguna página de AFIP o algo, de acuerdo al contexto actual de tu cuenta, vos vas a ver información diferente en la página.
¿sí? La información varía permanentemente y varía de forma, no me sale la palabra, se actualiza de acuerdo a... Tenemos un segundo que... Ahí está. La página se actualiza porque variaron valores, porque yo elegí algo, porque yo pagué. Vos pagás algo en el home banking y cuando volvés a revisar tu saldo, se actualizó la información. Eso es algo dinámico. Eso es una página web dinámica y para eso vamos a ver después PHP. PHP es para darle ese dinamismo a la página, ¿sí? Que las cosas varíen. Pero actualmente nosotros no tenemos esa herramienta, tenemos HTML y CSS, por lo tanto nuestros contenidos son estáticos, ¿sí? Pero si le agregamos un poquito de JavaScript, ¿sí? Empezamos a entender un poco qué es esto del dinamismo, ¿sí? ¿Para qué sirve la participación del usuario? Bien, esto se entendió. Y esto son las 3 patas de una mesa redonda para hacer programación del lado del cliente, ¿sí? Y de una forma estática y con un poquitito de movimiento, ¿sí? Después ya cuando entremos con PHP ya empezamos a trabajar con páginas con programación dinámica. Bien, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación, pero como el que vimos en el primer módulo, ¿sí? HTML son etiquetas bien fáciles, CSS son propiedades que hay que aprenderse, y JavaScript es un lenguaje de programación como el que veníamos viendo, que vimos con el PCInt, que había que leer datos, había que funciones. Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación de ese tipo. Entonces tenemos que aprender algunas cositas de programación específicas de JavaScript para hacer cosas. Como todo lenguaje de programación y como vimos en el primer módulo, JavaScript tiene formas de leer datos, de mostrar datos, tiene if, ¿sí? O sentencia sí, tiene bucles de repetición y nada más. Es lo que habíamos visto en nuestro primer módulo, ¿sí? Así que JavaScript va a tener todo eso. Hay que ver ahora cómo se le dice a JavaScript que lo haga. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un ejemplo, el más clásico de todos. Alfredo, hay una pregunta en el chat. A ver, perdóneme, gracias por decirme. Acá Alexi me pregunta si yo puedo poner los div de la cabecera en un archivo aparte y después insertarlo como los CSS. La pregunta está buenísima y la respuesta es sí, pero necesitamos PHP. En el próximo módulo vamos a ver que yo puedo hacer un código de mi cabecera y después ese código insertarlo en todas las páginas de mi página web. Y si yo quiero modificar mi cabecera, voy y modifico solamente el archivo definido como cabecera y automáticamente se va a corregir en todos mis documentos. Pero eso necesitamos PHP para eso. Se puede. De hecho, se tiene que hacer así. La cabecera y el footer nunca son parte de mi contenido habitual en una página web. ¿Sí? Cuando nosotros vieron que cuando hacíamos esta página, que yo me iba a contactos, yo mantenía mi cabecera, mantenía mi footer y cambiaba mi contenido aquí. Y si vuelvo a inicio,